Estamos recibiendo en este momento a la diputada del bloque justicialista de la legislatura de San Juan y ex ministra de Hacienda de la provincia, Marisa López. Gracias por acompañarnos, Marisa. Gracias por la invitación, Daniel. Buen día. Bueno, no sé si escuchaste cuando muy criollamente definíamos este nuevo crédito que aparentemente el FMI le está por conceder al ministro Caputo para patear un poco al otro crédito, ¿no? El del 2018. Entonces quiero usar eso como disparador para que me des una mirada respecto de los resultados económicos de este 2024 a nivel nacional, ¿no? Vos venís de la gestión anterior, de una economía muy complicada, hiperinflacionaria, y de repente hoy el gobierno exhibe un aplanamiento de la inflación y algunas otras variables como el equilibrio fiscal, la balanza comercial. ¿Vos qué mirada tenés al respecto? A ver, si solo miramos los números, digo, quien en mi caso ha manejado las finanzas públicas, hay una premisa, no es un resultado. La premisa en la administración debe trabajar con el límite de los recursos y mantener equilibrio fiscal, que es lo que te permite en el día a día seguir tomando decisiones. Ahora, si solo es mirar el número para lograr resultados financieros, que hoy lo pueden ver porque aparte lo publican mensualmente, siempre se publicó, pero ahora se divulga fundamentalmente en las redes sociales, sin mirar qué dejaste de hacer o qué hiciste para lograr ese resultado, sin mirar eso, bueno, aplausos, ¿sí? Haber logrado ese equilibrio presupuestario, haber logrado reducir al promedio entre el 2 y el 3% de la inflación, eran medidas necesarias en esta Argentina, ¿sí? Y en esto tampoco me cabe duda de cuál era el plan, yo detenidamente cuál era el plan, de quien se candidateaba también a presidente de la Nación, como fue Massa en su momento, en su plan. Estaba este plan de ajuste en la República Argentina que tenía que ver con lograr equilibrio y con un sinnúmero de medidas que había que tomar, antipáticas seguramente, para lograr reducir la inflación y entrar en un sendero de estabilidad económica. Es lo que se necesita, digo, lo que más golpea. El ajuste era ineludible, me estás diciendo. Era ineludible, claro. No cabe duda que era necesario. Desde ese lugar, y mirando solo las planillas y los números, bueno, aplaudo los números económicos. Ahora bien, ¿a costa de qué y de quiénes? ¿Sí? En el Estado, generalmente en una empresa hay ingresos por ganancias y gastos necesarios para lograr esas ganancias. ¿Está bien? O sea, hay resultado financiero, económico, digo, ganar plata. En el Estado no se persigue ganar plata, se persigue, la inversión es social, la inversión en general es social para el desarrollo económico de toda la Argentina. Y para lograr fundamentalmente el crecimiento y en la mejor calidad de vida de quienes habitan en el suelo argentino. Bueno, en este caso, todas las medidas han logrado en los números un equilibrio, pero en la sociedad, detrás de esos números y a la gente, la ha perjudicado ampliamente. Hay muchísimos sectores, inclusive a los sectores de la economía. Inclusive ha habido una caída importante, bueno, se festeja el crecimiento del PBI. Sí. Pero en el acumulado todavía seguimos por debajo. Claro, en el interanual estamos para atrás. La recuperación es trimestre contra trimestre. Es trimestre contra trimestre, ¿sí? Digo, ha habido un trimestre, el último no, el penúltimo, digamos, que mostró la caída significativa que tuvo, por ejemplo, la industria. Y que estimo que medidas como liberación de las importaciones, lejos de, posiblemente la industria argentina tenga que ayornarse a los nuevos tiempos, tenga que ajustar sus costos, tenga que tener precios más competitivos. Ahora, frente a la importación, donde los costos de producción siguen siendo muy bajos en relación a la Argentina, y creo que no la va a beneficiar. No hay un cuidado de todos los sectores de la economía, y cuando hablo de los sectores de la economía, hablo también de los sectores que la están pasando mal, de los asalariados,
porque lo que se ha logrado también se ha hecho a costa de una reducción significativa del poder adquisitivo de los argentinos. Marisa, hay colegas tuyos, economistas, que plantean también el riesgo de que se pinche la burbuja financiera del carry trade, que fue lo que le pasó a Mauricio Macri también, ¿no? Que un día un gran actor de este mercado bursátil dice, bueno, hasta acá llegamos, me retiro. Y eso es el principio del fin. ¿Ves un escenario en el que se pueda pinchar esa burbuja? No, no lo veo. Yo creo que no lo veo así. Digo, aparte, hay situaciones que cuando miren la historia económica argentina que han sido impredecibles, ¿sí? Y uno tiene que tener esperanza frente a un sendero determinado. Puede suceder, no Sí. voy a, ni comparto ni no comparto lo que dicen. Puede suceder, son cuestiones o riesgos que se pueden correr. Ahora, sí creo que en esta mirada que tenemos a futuro de lo que viene pasando, bueno, espero que con esta toma del crédito del FMI sea usada correctamente para lo que quiere el ministro Caputo, ¿sí? No con lo que pasó con aquellos 45.000 millones de dólares famosos, 50.000, Sí. Que todavía no sabemos cuál fue el destino, ¿bien? Y Sí. que tras cartón, después de esa toma de crédito, vino una pandemia frente a la cual, bueno, creció como una bola de nieve y hoy la toma de crédito creo que va a tener que ver fundamentalmente con el pago de los vencimientos de capital y ver cómo reprograma esos vencimientos. Creo que debe haber una mirada no solo financiera de las finanzas de la Argentina, sino económica y cuáles son los objetivos que persigue Milei en este sentido. Yo no lo he escuchado al presidente hablar de producción. No. No lo he escuchado hablar de empleo, no lo he escuchado hablar de nivel salarial, solo habla de resultado financiero, de liberación de exportaciones, de que posiblemente reduzcan la cantidad de impuestos. Celebro, la simplificación tributaria es necesaria en la Argentina, pero entiendo que lo sigue haciendo a costa de un sinnúmero de sectores que le están pasando mal. La reducción de los salarios ha sido al 50%. Digo, la comparación de cualquiera de nosotros, de lo que podía adquirir con su salario el año pasado y lo que puede adquirir hoy, es exactamente la mitad de los bienes. Bueno, viste que el presidente dijo, ya no sé con quién, en una de las últimas entrevistas que dio, que el salario promedio base, no sé si esa fue la expresión que utilizó en Argentina, es de $1.100. Yo no sé, ¿de dónde sale esa cuenta? ¿De dónde puede salir esa cuenta? No lo sé. Pero vos lo escuchaste también. Bueno, a ver, y con $1.100. Sí. ¿Sí? Y estás a raya de la canasta, de la canasta básica. total. Sí. Creo que de la canasta total estamos en la canasta total. Sí. Es decir, a raya pobreza. Casi saliendo de la pobreza sería, ni ahí. Digo, porque en realidad, ustedes hablaban de las tarifas, en San Juan, un caso que creo en la historia del OCE, siempre ha habido incrementos relacionados con la inflación y esta vez no han sido así. No. Digo, la boleta nos llega y cada vez viene más el agua. No sé cuál es la política tarifaria, pero no podemos desconocer, ¿sí?, que es allí donde tengo mis serias dudas respecto al INDEC y al crecimiento que han tenido las tarifas, como la tarifa eléctrica, que han sido significativas y exponenciales con respecto a la inflación. ¿Que había un atraso tarifario en ese sentido? Sí, considero que sí. Ahora, aumentaron los servicios, aumentaron las tarifas, pero el nivel de los salarios, muy por el contrario, decrecieron. Y en esta situación... Y, a ver, sí, yo creo que sabemos todos los que caminamos un poco la calle de que hay muchísimas personas que no tienen manera de pagar la boleta de la luz. No, claro. De hecho, los intendentes están acá sin distinción partidaria. Sí, Todos cuentan que están pagando boletas de luz a la vuelta. Boletas de luz. En este contexto, ¿no?, tan atípico, porque la verdad que es un modelo económico hasta experimental. Digo, el mundo lo mira como un modelo experimental, como un laboratorio la Argentina. ¿Cómo entendés que reaccionó la provincia? Tu colega Gutiérrez, el gobernador Orrego. Bueno, se definió partidas en su momento, bueno, prorrogó el presupuesto 23, atento a la incertidumbre de las medidas que se iban tomando a nivel nacional, lo que hizo que frente a
desembolsos que antes eran de nación, como el subsidio, parte Sí. del subsidio al transporte, que siempre digo, o sea, del 75% lo pagaba la provincia, el 25% más o menos era la nación, se tuvo que hacer cargo la provincia de conceptos en educación, o sea, de transferencias corrientes normales que venían de nación, se dejó de hacer cargo nación de un día para el otro y a las provincias, no al conurbano bonaerense, o sea, Sí. no al AMBA. Sí. Eso también hay que tener Sí. en cuenta, o sea, la mirada que se tiene de país desde el gobierno central. Y luego uno mira en el contexto el resto de las provincias, me parece que hubiera querido que el gobernador golpee más puertas e insista más respecto a las obras. Digo, hacerse cargo de obras nacionales es también resignar recursos de la provincia para otras finalidades, qué sé yo, seguridad, salud, educación, para hacerse cargo de obras nacionales. Y en esto también yo daba un ejemplo, cuando nos tocó aprobar este convenio, la Ruta 40, que estaba en construcción de Capital a Albardón, bueno, Hachal, por supuesto, pero fundamentalmente este tramo de Capital a Albardón, y la gente que transitaba durante, ¿cuánto estuvimos? 7 años con esta ruta, ¿no? Por ahí. Más o menos. La gente que tenía que hacer desvíos, que rompía sus autos, que iba y venía el que iba y venía todos los días, no le importa si la obra la hace el gobierno nacional, el gobierno provincial, lo que quieren es que le hagan la ruta. Sí. Esta es la realidad. Y en ese momento, frente a que no desembolsaba fondos la nación de una ruta que era nacional, la provincia asume el compromiso de aportar los fondos con un convenio de préstamo. Claro. Que termina en la justicia, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque habida cuenta de que frente a un convenio de préstamo, nosotros prestábamos la plata para que se terminara la ruta, pero llegado el momento de los desembolsos, ¿sí?, de lo que establece en el convenio, Nación no devolvió la plata y terminamos en la justicia. Teníamos una herramienta para recuperar los fondos provinciales, ¿sí? Entonces yo decía, ¿por qué no usar algún sistema similar que recuperemos los fondos de lo que estamos invirtiendo en inmuebles, en este caso rutas nacionales, que son de la nación y que se debe hacer cargo de la nación, pero por constitución corresponde? En ese sentido, creo que la buena voluntad del gobernador Orrego de tratar de poder continuar con estas obras que son necesarias para la circulación y la seguridad vial, bueno, la opción fue hacerse cargo directamente, posiblemente tampoco tenía la posibilidad ni siquiera de hacer un convenio de préstamo. Y da la impresión de que no hay interlocutor, ¿no? No, es que no hay, no hay convenio, no se convienen cosas. De hecho, cuando uno lo leía, ¿qué es lo que estamos conviniendo? Cuando uno conviene algo, sí, yo aporto algo y el otro aporta algo, o sea, contractual. Son derechos y obligaciones mutuas. Acá eran todas obligaciones para la provincia de San Juan y ninguna para el gobierno nacional. Marisa, ¿qué opinas del presupuesto? El presupuesto que mañana jueves se va a sancionar. Mañana jueves, ¿no?, tratamos ley de presupuesto, código tributario y ley impositiva. La ley de presupuesto en su esquema general es muy similar al que veníamos trabajando años anteriores, durante estos 20 años. Sí. Pero en general es la estructura que muestran todos los presupuestos provinciales, entre servicios sociales en finalidad y seguridad. Aproximadamente un 64% del presupuesto está destinado a ello. Siempre aclaro que dentro de servicios sociales está educación, está salud, está turismo, está deporte, muy poco destinado a deporte visto en este presupuesto, pero estos son gobiernos diferentes, miradas diferentes. Nosotros creíamos que el deporte era una inversión y se apostó mucho a ello. Bueno, pero en general lo más importante y lo que uno ve al principio es el equilibrio fiscal. Es decir, acotar el gasto al recurso. Recurso que es proyectado, ¿sí? Claro. El presupuesto es presuponer qué va a pasar el año que viene. Y también entiendo que frente a una planilla de coparticipación, de distribución de coparticipación nacional, que está dentro de un proyecto de presupuesto nacional, que es estimativa. Claro. Porque es cierto que allí está la recaudación de un sinnúmero de impuestos que Caputo ha dicho que los va a simplificar. Es decir, sí, ¿qué va a pasar con la recaudación? ¿Qué va a pasar con la recaudación el año que viene? Sí, bueno,
No lo sabemos. En los impuestos provinciales siguen los mismos impuestos provinciales, sí, con una proyección de recaudación, con las pautas macrofiscales que establece el gobierno nacional, que un 18%, 18,3% de inflación a diciembre del año que viene, a mi entender subestimada. Con esto de la devaluación al 1, digo, el crawling effect al 1%, creo que llega a 1.200 del dólar a diciembre del año que viene. Esas son las pautas. O sea, la elaboración en cuanto a las herramientas que se tiene para elaborarlo es un presupuesto que muestra previsibilidad en principio, pero que si las reglas del juego cambian, bueno, seguramente esos números pueden llegar a cambiar también. Entonces, digamos, no hay nada discordante, no hay nada... No, a ver, ayer, y con razón, nosotros hemos compartido la planilla de obras del Ministerio de Infraestructura, sí, las del Instituto de la Vivienda, las de la Dirección Provincial de Vialidad respecto a las rutas provinciales. La hemos compartido con los intendentes, con los diputados departamentales, a los efectos de que consulten si están allí previstas obras, claro, que por acuerdo están esperando o han acordado con el gobernador. Hay algunas que no están. Ayer, bueno, se hizo el presidente de la bancada oficialista algunas llamadas al ministro o al secretario de Obras, creo, y bueno, le aseguraba que sí, que estaban en proceso de licitación, que no tenían los montos, pero obras, por ejemplo, para el departamento Hachal, que están previstas y están trabajando en ellas. Digo, no siempre dentro del presupuesto se ponen todas las obras, menos aún aquellas que no tienen siquiera los montos. Claro. Me parece que en ese sentido, en cuanto a obras, teniendo en cuenta que lo destinado a obras en este presupuesto es un 14,6%, yo creo que es demasiado alto el número respecto a los ingresos previstos y al gasto corriente, pero bueno, ese número se deberá ir ajustando. Claro. Las facultades que también se otorga al Ministerio de Economía es ir readecuando las partidas conforme el recurso, y allí, si el recurso es superior, pueden destinar más a obra pública. Hay una decisión política también de apostar a la obra pública como claro, motorizador de la economía, ¿no? Pero ya hay también aclarar, Daniel, un dato que me parece significativo. Del total de obra pública que se ejecutó durante el 2023, y lo podemos replicar para años anteriores, el 80% fue con fondos provinciales y el 20% con fondos nacionales. No lo digo yo, lo dicen los números, los datos y las planillas publicadas, ¿no? Claro, claro. Marisa, ¿y por qué ahora apelo a tu experiencia política? ¿Por qué si hay tantos sectores tan dañados en su poder adquisitivo, el caso de la industria, de las pymes, que también están muy castigadas, ¿no?, por la recesión, más allá de algún atisbo de reacción que es muy discreto? Pero aún así uno advierte que hay como un respaldo y un acompañamiento a las medidas económicas. ¿Por qué crees que pasa eso? Yo creo que tiene que ver con una acumulación de errores posiblemente. Alguien me decía, bueno, ¿de ustedes? Porque sí, de nuestras gestiones, claro, por supuesto. Alguien me decía el otro día, vos siempre tenés que escuchar el viento, ¿sí? Yo digo, ¿qué significará? Claro, escuchar el viento es ver y ser oyente activa de lo que está pasando en la sociedad y en cada uno de los sectores. Bueno, esos sectores que en gran medida se han visto beneficiados con gestiones anteriores, hoy están de acuerdo con estas políticas, entendiendo qué es lo que correspondía hacer, pero hay un denominador común en todos, en los vulnerables, en los que la están pasando mal, en los que no tienen para comer, ¿qué es la esperanza? Y eso es lo que yo veo que sostienen. Pero bueno, también la esperanza luego se topa con la realidad en algún momento. Espero que la realidad sea que logren obtener lo que es esperanza. Esa esperanza significará tener mayores ingresos, tener mejor calidad de vida, que la industria crezca, que haya más empleo. Yo lo veo complejo, lo veo complejo. Todos esos sectores lo ven positivo, creen que así va a suceder y que este es el camino que necesitaba la Argentina. Pero no son todos. Yo estimo que cuando hablan de ese 50%, hay un 50% que no piensa igual. Claro. Sí, Romy. Marisa, y ese alto nivel de esperanza que hoy sostienen los sanjuaninos o los argentinos, en este caso también, que quienes votaron por ese modelo,
¿Cuánto crees que pueda llegar a sostenerse? No lo sé, hay situaciones y momentos críticos. No tengo, ni siquiera puedo hablar de encuestas, de porcentajes. Sí. Hablo del día a día, hablo del que hoy pasa por mi casa, que había dejado de pasar pidiéndome comida, ¿sí? Hablo del que revuelve el tacho de basura. O sea, nosotros que nos revolvieran la basura, la verdad, yo registro 2001, de esas épocas, y creo que esa gente, en una fecha tan sensible como las Navidades, el Año Nuevo, va a ser complejo. Va a ser complejo, pero aguantan. Y hay sectores de las actividades económicas que en ON te dicen esto, que es lo que había que hacer y que ellos tienen esperanza, pero en OFF te dicen, estamos muertos, no damos más, no podemos sostener más, tenemos que seguir despidiendo empleados, la cuenta no nos da, los gastos los hemos bajado a la mínima expresión. Es atípico. Creo que es atípico. ¿Y qué tiene que ver también con, primero, entiendo que la casta terminamos siendo todos, ¿sí? No algunos sectores de la política, como decía Milei, y que hay que ayornarse desde la política y tener otras miradas de las necesidades de la sociedad argentina. Y luego, Marisa, ¿eso cómo crees que se puede haber traducido en las elecciones del año que viene? No. Me parece que hacer futurología, los cambios siempre, algunos más profundos a lo mejor llevan más tiempo, pero nos ha sorprendido este gobierno con medidas impensadas, ¿no? Sí. Es así. Y nos ha sorprendido en el día a día. Así que no tengo idea cómo va a ser. Lógicamente creo que desde el espacio del que formo parte, que es el justicialismo, creo que hay que trabajar en esto de ayornarse, de tener de escuchar el viento. Y entender cuáles son las necesidades, y tomar lo bueno que hoy la sociedad argentina ha tomado como bueno de lo que ha hecho el gobierno de Milei. Digo, más allá de que quien les habla, en la provincia de San Juan, ustedes los periodistas, me han escuchado hablar muchísimo de equilibrio fiscal. Nosotros hablábamos el límite del recurso y todo lo demás, y de pronto ha sido tema del día a día nacional. Es algo que lo hemos practicado, lo hemos venido haciendo durante 20 años. Sin embargo, bueno, no fue el resultado esperado por los errores cometidos. Habría que ver cuáles son esos errores, modificarlos y tener una propuesta superadora para el año que viene. Marisa, ¿te gusta el rumbo que está tomando el peronismo a nivel provincial y a nivel nacional? Bueno, creo que, el rumbo institucional era el cambio de autoridades. No sé cuál sería el rumbo. Perdón que le repregunte. Y bueno, me lo tendréis que decir vos. ¿Cuál sería el rumbo? Por eso te pregunto. En cada una de las funciones de las juntas departamentales, lo que hablan, generalmente habla el vicepresidente segundo, Fabayá, y la vicepresidente primera, Graciela Ceba, y el presidente Juan Carlos Quiroga Moyano. Y bueno, y ahí casi todos son intendentes los que asumen en las presidencias de la Junta, y te hablan que son la primera línea de contención y le están pasando muy mal en cuanto a lo que reciben, a lo que tienen que gastar, a lo que tienen que sostener desde lo social, pero en general hablan de la necesidad de trabajar en un proyecto superador, ¿sí? Que contenga a todos los sectores. De eso se habla, de un proyecto superador. Ahora, a mí me da la impresión de que los liderazgos siguen afuera, en la figura de Sergio Uñaki y de José Luis Gioja. ¿Estoy equivocado? Yo que vengo participando en el día a día, lo que pasa que han sido liderazgos fuertes e importantes en el peronismo. Me parece que deben ser tenidos en cuenta ambos, en cuanto a las experiencias, en cuanto a la sabiduría, en cuanto a lo que, digo, esa charla o esa conversación con esos líderes es muy importante, porque ellos aprendieron y llegaron a ser líderes, aprendiendo no solo por la experiencia, sino también por la experiencia en errores, en aciertos, y en lo que dejaron para la provincia de San Juan, que no son menores los datos. Son referentes muy importantes. Hoy la juventud en el peronismo es muy significativa. Hay muchos jóvenes participando. Celebro, por supuesto, esta apertura de las puertas del partido
a nuevos dirigentes, a la juventud, pero no podés dejar de referenciar a quienes fueron líderes importantes, en este caso 2 gobernadores que gobernaron la provincia durante 20 años. No es que se hable solo de ellos. Me parece que la estructura está trabajando institucionalmente. Hay un presidente que es a su vez el presidente del bloque que está interactuando con absolutamente todas las juntas departamentales. Todavía ni siquiera se termina la asunción de las juntas. Hablan de que van a hacer un trabajo en equipo para que el año que viene podrá haber lista unidad, no podrá haber, habrá paso, no habrá paso, pero en ese camino se va a trabajar, el institucional fundamentalmente. Sí, Romy, perdón, pensé que me despedió. Y Cristina, abordamos del capítulo provincial y nos queda el capítulo nacional. Digo, yo la respeto muchísimo. Siempre creo que todos los argentinos nos enteramos cuando va a hablar Cristina. Está todo el mundo pendiente de si habla, si no habla, cuándo, qué y qué dice. Chapó por su sabiduría, su memoria y su capacidad. Yo la respeto muchísimo. Y creo que no había otro referente que tuviera la capacidad de poder conducir los destinos del Partido Justicialista. Me parece que desde lo institucional y ante la renuncia de Fernández y la necesidad de renovar, creo que fue la única líder que posicionó para ese lugar de presidenta del PJ. De ahí en adelante, ella tendrá que rearmar el peronismo con estas bases de ayornamientos, de nuevos proyectos, de nuevos líderes, de construcción de nuevos líderes. Me parece que ese debe ser el camino. Y tiene un problema ahí, ¿no? Entre Máximo y Kicillof. Bueno, problemas a resolver dentro del PJ. Esos deben ser problemas a resolver dentro de los propios partidos. No se puede... A ver, estamos muy acostumbrados a hablar del problema de Máximo y Kicillof, como lo acabas de decir, y pasamos a Milei y si se confronta con Milei. Digo, estos problemas deben resolverse dentro de la estructura partidaria y ella, como hoy conductora del PJ, tendrá que encontrar el mejor camino para resolverlo. Sí, quería consultarle, ¿se demoró el PJ a nivel nacional en construir un nuevo perfil que pueda liderar o encabezar el PJ nacional? Puede ser, pero creo que aparecieron muchos candidatos, creo que aparecieron. Y lo mejor, en un año tan complejo desde la economía, habiendo perdido las elecciones, era, llamar a elecciones internas para elegir el presidente del PJ. No compartía. Yo la verdad, lo digo desde lo personal y luego las estructuras también decidieron lo mismo. Hacer una elección, ¿sí? Donde la gente la está pasando mal y vos es un costo importante hacer una elección interna. Me parecía que lo mejor era encontrar una lista unidad y en esa lista unidad la única líder que superó todas las expectativas me parece que fue Cristina. Aparecieron Quintela y otros nombres también en el medio que no lograron consenso. No es fácil, es todo un país logrando un consenso. Marisa, muchas gracias por acompañarnos. No, un gusto. Un placer como siempre. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias, felicidades a ustedes y a toda la audiencia. Marisa López pasó por aquí por Banda Ancha. Hacemos la primera pausa de hoy. Ya volvemos.